Mi familia tiene una cabaña en las montañas. Mi bisabuelo construyó la sección original, y mi abuelo, mi padre y yo hemos ido ampliando la cabaña a lo largo de las décadas. Pasó de ser una pequeña cabaña de 2 habitaciones a una cabaña de 2 pisos y 5 habitaciones con un porche. Arriba está el dormitorio con 2 camas, y abajo están la sala de estar, la cocina, el baño y el estudio. El estudio tiene un antiguo escritorio de acero que mi abuelo puso allí, estanterías llenas de viejos libros de caza, pesca y trampería, y un montón de viejas novelas de ciencia ficción que mi padre leía cuando era niño. Decidí quedarme en la cabaña durante el verano en lugar de trabajar entre los semestres universitarios para mantener la propiedad. Los vecinos de la zona se habían quejado de vandalismo y robos, y mi padre estaba preocupado de que alguien entrara a la cabaña, así que planeé vivir allí durante el verano y cuidar de la propiedad. Cargué el viejo Ford Bronco con comida y otras necesidades. Llevé un rifle y un revólver e incluso traje a mi perro. El perro, un pastor australiano llamado Roscoe, fue un gran compañero. El viaje de 5 horas hasta la cabaña fue bastante tranquilo, y cuando llegué, fui recibido por la serenidad de la naturaleza. Sí, estaría solo durante todo el verano, con el único contacto humano siendo los viajes a la ciudad para gasolina y comida, pero estaba bien con eso. Pasé el resto del día descargando mis suministros en la cabaña, encendiendo el generador, encendiendo las luces y, en general, acomodándome. Y nada inusual ocurrió la primera noche. Al día siguiente, corté el césped alrededor de la cabaña, corté las malas hierbas y los pequeños árboles que crecían a lo largo de los senderos, limpié los escondites para cazar ciervos y me deshice de los nidos de avispas en los aleros de la cabaña. Roscoe se detenía y miraba fijamente hacia el bosque como si viera algo, pero luego lo ignoraba y me seguía jadeando y moviendo la cola. Pasé el resto del día limpiando los paneles solares y revisando las baterías para no necesitar usar el generador para nada, excepto para el aire acondicionado o la televisión. La televisión era un viejo modelo de consola de los años 60 y la antena no captaba nada más que estática, ya que todo es digital ahora. Sin embargo, tenía mi vieja NES de cuando era niño conectada, lo cual era muy nostálgico. Esa noche, cociné un poco de chili Wolf Brand sin frijoles, porque el chili no lleva frijoles, herejes, en la estufa de gas en la cocina, y admiré la vista desde la ventana de la cocina. Las luces de movimiento captaron a un mapache merodeando detrás de la cabaña y lo observé mientras cocinaba. Cené en la sala de estar mientras leía un libro sobre caza mayor africana. Creo que se llamaba Muerte en la hierba alta, y las luces empezaron a atenuarse. Algo andaba mal con el inversor, y las células solares no estaban cargando las baterías por completo. Me fui a la cama temprano para ahorrar las baterías. Al día siguiente, traté de averiguar por qué las baterías no se estaban cargando, pero no tenía ni idea. Roscoe seguía mirando hacia el bosque y gimiendo, y abandoné la idea de arreglar el cargador de baterías y decidí usar la energía solar durante el día y el generador por la noche. Me dirigí al bosque para revisar la cerca de la propiedad. Llevaba el viejo Smith & Wesson modelo 10 de mi abuelo, un revólver calibre 38 de cuando él era policía en los años 60, en la cadera por si aparecían serpientes o lo que fuera. Roscoe se estaba poniendo cada vez más nervioso, negándose a dejarme de vista y mirando hacia el bosque y gimiendo. Era un comportamiento inusual, pero no le di mucha importancia. La cerca estaba dañada en un par de lugares, así que tomé nota de dónde necesitaba hacer reparaciones. Tenía todo el verano, así que no tenía prisa. De repente, Roscoe comenzó a ladrar y a gruñir como si hubiera algo allí. Me volví para mirar, pero no vi nada. Saqué mi revólver y grité, «¿Quién está ahí?». Y Roscoe salió corriendo hacia el bosque, todavía ladrando, y algo grande se abrió paso entre la maleza, perseguido por Roscoe. Llamé a mi perro y lo perseguí, preocupado de que se metiera en una pelea con un oso o algo así. De repente, escuché a Roscoe aullar, y él volvió corriendo hacia mí con el rabo entre las patas. Hubo un rugido fuerte, como nunca había escuchado antes, y más ruido en la maleza adelante. Todavía no había visto lo que el perro estaba persiguiendo y, en este punto, no quería verlo. Corrí de regreso a la cabaña con Roscoe justo detrás de mí para cargar el rifle. Era una carabina Gibbs, básicamente un rifle Enfield esporterizado en calibre 308 con acabado de níquel. Solo lo había llevado por si un oso intentaba entrar en la cabaña, no porque tuviera la intención de disparar a algo realmente.
Con una bala en la recámara y el cargador completamente lleno, me quedé en la cabaña el resto del día. No vi ni escuché nada inusual y eventualmente me relajé. Preparé la cena, alimenté a Rosco, leí un poco más de mi libro y me fui a la cama, con el revólver ahora bajo mi almohada y el rifle apoyado contra la pared al lado de la cama, por supuesto. Al día siguiente salí para terminar de revisar la cerca, llevando el rifle conmigo esta vez. Rosco estaba cada vez más nervioso, con el rabo entre las patas, temblando y gruñendo mientras miraba hacia el bosque. Me estaba poniendo nervioso también, pero no vi ni escuché nada extraño. Los pájaros cantaban, las ardillas hacían lo suyo y todo parecía normal, excepto por el perro. Empecé a revisar la zona cerca del arroyo y fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Las zarzamoras estaban completamente vacías. Normalmente tendrían bayas en esta época del año. Y empecé a sospechar que teníamos un oso en la zona y que eso era lo que habíamos encontrado el día anterior. Había huellas extrañas en el barro alrededor del arroyo, demasiado grandes y con una forma equivocada para ser de un ciervo o un cerdo. Pero había tantas huellas que el barro estaba revuelto y no pude ver claramente ninguna de ellas. De repente, algo voló por el aire y aterrizó en el sendero a unos metros de mí. Era una piña. ¿Qué diablos? Otra piña salió volando del bosque y aterrizó en el sendero. Alguien me estaba lanzando piñas, así que grité, ¿quién está ahí? No hubo respuesta. Informé a quien estuviera en el bosque que estaba invadiendo una propiedad privada y que yo estaba armado. Un palo grande voló hacia mí y falló. Lo lancé de vuelta y grité que llamaría al sheriff si no se iban, y me lanzaron una piedra. Olvídalo, pensé. Quité el seguro de mi rifle y disparé un tiro al aire. Hubo un silencio total, excepto por el zumbido en mis oídos. Hice una demostración de cargar otra bala y grité que iba a llamar al sheriff, así que debían irse inmediatamente. Hubo un silencio total nuevamente durante un momento tenso, y luego una tormenta de rocas, palos, piñas y otras cosas fue lanzada hacia mí desde el bosque. Un par de ellas me golpearon lo suficientemente fuerte como para doler, y Rosco aulló cuando una roca lo golpeó. Todavía no podía ver quién estaba lanzando cosas. Disparé otro tiro, esta vez hacia el bosque en la dirección de donde venían las rocas, en lugar de al aire. Hubo ese rugido fuerte de nuevo y pensé, olvídalo, ya no quería estar allí. Corrí de regreso a la cabaña con quienquiera que estuviera lanzando rocas y cosas abriéndose paso entre la maleza paralelamente al sendero, todavía lanzando cosas. Rosco finalmente tuvo suficiente y se lanzó al bosque gruñendo. Hubo un grito ensordecedor y mi perro estaba gruñendo y ladrando como si estuviera peleando con algo. Comencé a seguir a Rosco cargando otra bala en mi rifle, pero entonces otra roca voló por el aire y me golpeó en la cabeza, y esa me dejó fuera de combate. Vi que había sangre por todas partes y me retiré a la cabaña y me encerré adentro. Rosco apareció unos minutos después, cubierto de barro, sangre y hojas. Revisé mi teléfono y, por supuesto, no había señal aquí afuera. Llené el cargador de mi rifle y consideré conducir hasta la ciudad para llamar al sheriff. No, olvídalo, pensé. Mi corazón estaba a 1000 por hora y quienquiera que estuviera lanzando rocas debería estar más asustado de mí que al revés. Después de todo, yo tenía un arma y Rosco claramente se había metido en una pelea con quienquiera que fuera. Limpié al perro, le puse un poco de antibiótico en sus heridas y luego revisé las mías. Tenía un moretón feo en la frente y un pequeño corte, así que lo limpié y me puse una curita. Estaba en modo de asedio, por si esa cosa regresaba. Encendí el generador para tener luces. Seguí revisando las ventanas mientras cocinaba la cena. Las luces de movimiento se encendían varias veces, pero nunca vi nada, y finalmente decidí que el intruso ya había tenido suficiente y no iba a volver. Apagué el generador y me fui a la cama, con las armas listas, por supuesto. Me desperté a la mañana siguiente, agarré mi rifle y a Rosco, y fui a revisar la propiedad en busca de señales del intruso. El bosque estaba inquietantemente callado, aunque Rosco estaba actuando nervioso una vez más, y yo estaba en este punto completamente asustado. Decidí pasar todo el día encerrado en la cabaña. No vi ni escuché nada inusual cuando revisé afuera, pero aún así estaba inquietantemente callado, sin pájaros, sin animales moviéndose, nada. Pasé todo el día alternando entre leer y mirar nerviosamente por las ventanas. Al caer la noche, rellené el generador de gasolina y lo encendí antes de que se oscureciera demasiado afuera. Luego me dirigí a la cocina y empecé a cocinar una olla de estofado de carne enlatado. Las luces de movimiento seguían encendiéndose, pero no vi nada.
Rosco estaba gimiendo y actuando nervioso de nuevo. Mantuve el calibre 38 enfundado en mi cadera y el rifle al lado de mi silla en la sala de estar, y después de revisar las ventanas del frente nuevamente, caminé de regreso a la cocina justo a tiempo para ver algo mirando a través de la ventana hacia mí. No pude distinguir qué era, solo vi sus ojos en la silueta oscura. Grité y saqué mi revólver, apuntándolo hacia la ventana, y en ese momento, lo que fuera que estaba allí desapareció. Corriendo hacia la ventana, miré afuera mientras las luces de movimiento se encendían y vi una gran sombra desapareciendo entre los árboles. La ventana estaba alta del suelo y salir por la puerta trasera de la cocina requería bajar un corto tramo de escaleras. Mido 1,82 m y no podría mirar por la ventana de la cocina desde afuera, así que lo que sea que estuviera espiando por la ventana debía ser enorme. Estaba convencido de que era un oso, así que enfundé mi arma de nuevo. Revolví el estofado en la olla sobre la estufa y bajé el fuego para que no se quemara. Luego recuperé el rifle y salí por la puerta de la cocina para ver si podía ver o escuchar algo. Las luces parpadearon, el generador resopló, tosiendo, y luego se apagó. Me quedé en la oscuridad. Volví a la cabaña, me tropecé con la mesa de café y dejé mi rifle en la silla. Rosco estaba gimiendo y luego agarré una vieja linterna militar junto a la puerta principal y salí al porche. El generador estaba en un cobertizo a la izquierda de la puerta. Lo abrí para revisar el tanque de gasolina y no vi nada obviamente mal. Luego volví a encender el generador y las luces volvieron. Se oyó el sonido de vidrio rompiéndose y corrí de regreso a la cocina justo a tiempo para ver un largo brazo peludo alcanzando a través de la ventana rota y agarrando mi olla de estofado en la estufa. Saqué el calibre 38 y lo descargué contra la ventana, y hubo un grito ensordecedor y la olla de estofado cayó, haciendo un desastre sobre la estufa y el suelo de la cocina. Corrí hacia la ventana justo a tiempo para ver una figura enorme desapareciendo entre los árboles nuevamente. Agarré mi rifle de mi silla y luego corrí escaleras arriba al dormitorio. Expulsé las vainas vacías de mi revólver y recargué de la caja de munición en la mesita de noche. Revisé por la ventana del dormitorio. Las luces de movimiento estaban encendidas, pero no vi nada, y bajé de nuevo y salí por la puerta de la cocina. Rosco estaba temblando y se negó a seguirme, así que me quedé en el borde de donde las luces de movimiento iluminaban el borde del bosque, apuntando mi linterna hacia los árboles y gritando amenazas. Algo se movió entre los arbustos y vi un destello de movimiento en el haz de mi linterna. Apuntando con mi rifle, empecé a apretar el gatillo cuando las luces se apagaron. Espera, las luces no se apagaron. Todavía podía ver el patio iluminado y me volví para ver que había algo enorme entre las luces y yo, creando una mancha oscura. De alguna manera, evité defecar en mí mismo y disparé mi rifle contra la silueta. Hubo un grito y algo con forma de persona salió corriendo hacia el bosque. Cargué una nueva bala y disparé de nuevo, y una roca salió volando del bosque en la dirección de donde vi el movimiento. Había dos de ellos. Disparé un tercer tiro en la dirección de quien lanzó la roca. Luego saqué mi revólver y lo vacié hacia el bosque. Hubo otro rugido fuerte y algo enorme se estrelló en la maleza mientras otra roca volaba hacia mí. Escuché más ruido a un lado, donde el que se había interpuesto entre la cabaña y yo había corrido. Olvídalo, pensé. No quería que me rodearan, así que corrí de vuelta a la cabaña. Revisé todas las puertas y ventanas para asegurarme de que estaban cerradas. Recargué ambas armas y cubrí la ventana rota de la cocina con una pieza de madera contrachapada, clavándola a la pared. Hubo un sonido constante de golpes mientras al menos dos de las criaturas lanzaban piedras y palos contra las paredes de la cabaña. Me retiré arriba con Rosco, abrí las ventanas del dormitorio y disparé varios tiros hacia el bosque alrededor de la cabaña. La lluvia de piedras y palos se detuvo y después de un rato, las luces de movimiento dejaron de encenderse. Escuché un ruido extraño proveniente del bosque, como una mezcla entre gruñidos de animales y alguien cantando sin palabras. Disparé otro tiro hacia el bosque y el ruido se detuvo. Me quedé despierto toda la noche, demasiado asustado para dormir, y el generador se quedó sin gasolina alrededor de las 3 de la mañana y la cabaña cambió a la energía de las baterías. Las baterías seguían sin cargarse correctamente, así que las luces se apagaron menos de una hora después, dejando solo un silencio mortal. Finalmente, llegó el amanecer y me subí al bronco con Rosco y me dirigí rápidamente hacia la ciudad. Tan pronto como llegué a la gasolinera en las afueras de la pequeña ciudad cerca de la cabaña, saqué mi teléfono
y llamé a mi papá para contarle lo que había sucedido. Me dijo que me quedara donde estaba y que venía en camino. Era un viaje de 5 horas, así que tenía que esperar un poco y me quedé sentado en el bronco con Roscoe todo el tiempo, medio dormido, pero demasiado tenso para quedarme dormido de verdad. Papá finalmente llegó al estacionamiento junto a mí, me hizo contar toda la historia y luego llamamos al sheriff. Un oficial llegó y le conté toda la historia. El oficial estaba obviamente muy escéptico, pero nos siguió hasta la cabaña y le mostramos las rocas y los palos alrededor de la cabaña, las marcas en la pared, la ventana rota, el estofado derramado, etc. El oficial también notó toda la munición gastada donde había estado disparando y decidió que obviamente algo había sucedido y que no me lo estaba inventando. Los tres buscamos huellas u otras pruebas y encontramos algunas, pero nunca eran lo suficientemente claras como para distinguirlas bien. El oficial lo anotó todo en su pequeña libreta y dijo que 3 otras personas habían reportado incidentes similares en el último mes, y luego se fue. Papá me ayudó a limpiar el desastre en la cocina, recargó el generador y arregló el inversor para que las células solares cargaran las baterías correctamente. Tiré todas mis cosas en el bronco porque no pensaba quedarme aquí todo el verano, y no regresé a la cabaña hasta la temporada de caza el siguiente invierno, y solo fui con mi papá y mi tío conmigo, y nunca vi ni escuché nada inusual. Hace unos años conseguí un trabajo como operador de cámara para un especial de Discovery sobre el Yeti. Sin embargo, ese especial nunca se emitió, y aquí estoy rompiendo mi acuerdo de confidencialidad para explicar por qué. Creo que estos eventos deben hacerse públicos. Profesionalmente, soy fotógrafo y camarógrafo, principalmente enfocado en la fotografía de naturaleza. Pero un trabajo es un trabajo. Tenía un amigo de la universidad que trabajaba para Discovery filmando algunos de sus programas de naturaleza extrema, como la serie de supervivencia de Bear Grylls o documentales que exploran tumbas egipcias. En ese momento, yo principalmente hacía fotografía de bodas, pero siempre quise probar algo como lo que mi amigo estaba haciendo para Discovery. Por suerte, él cayó gravemente enfermo justo antes de un viaje programado a Katmandú, Nepal, para un nuevo especial de televisión sobre el Yeti, y me recomendó para el trabajo. Acepté encantado. Estaba emocionado. Significaba un viaje gratis a Nepal y un trabajo en la televisión de realidad. Después de reunir mi equipo, conduje hasta Los Ángeles para encontrarme con mi amigo enfermo, quien amablemente me dejó usar su equipo. «No te preocupes», dijo. «Diviértete allá y asegúrate de escuchar lo que quieren que hagas. Vas a ir a un terreno bastante difícil, es un trabajo duro, así que mantente hidratado». El aspecto físico no era un problema para mí. Caminaba mucho e incluso corría maratones. Después de agradecerle nuevamente, me dirigí al aeropuerto. El viaje en avión fue largo, realmente largo, pero sin contratiempos, y principalmente dormí. Me dolía la espalda por los asientos y el desfase horario. Al llegar al aeropuerto, conocí a los otros miembros del equipo. Había otro camarógrafo, su nombre era Willy, quien conocía a mi amigo de vuelta en casa. Luego estaba el presentador del programa, un australiano llamado Rob, y la asistente de producción de Rob, Karen. Tan pronto como salí del aeropuerto, sentí como si hubiera chocado contra un muro de contaminación. Katmandú era enorme, densa, maloliente y ruidosa. Nepal limita con la India, así que si alguna vez has estado allí o has visto lugares como Delhi en la televisión, Nepal no es muy diferente. Willy, que también era filipino y se integraba mejor con los locales, nos consiguió un taxi y fuimos a un hotel occidental. Karen nos informó que se quedaría en el hotel cuando nos reuniera con un guía local que había organizado para nosotros. El resto del día principalmente caminé cerca del hotel. Comí algo de comida local y tomé algunas fotos con mi propia cámara. Karen y yo éramos los únicos que aún estábamos despiertos en este punto. Me sentía raro a pesar de estar exhausto por el vuelo, así que caminamos un poco hasta una plaza cercana de donde escuchamos música. Había unas 20 personas allí, rodeando a un hombre nepalí que estaba bailando en círculo mientras otros hombres tocaban tambores y un instrumento que no pude reconocer. Era una especie de flauta. El bailarín llevaba una túnica de seda dorada y una máscara de papel maché. La máscara era interesante. Parecía algo que verías durante el Año Nuevo chino, pintada de un rojo brillante con intrincados patrones amarillos y verdes que rodeaban unos ojos blancos y orbiculares y 2 largos colmillos,
que sobresalían hacia afuera desde el agujero de la boca. La máscara también tenía un largo cabello rojo brillante que cubría completamente la cabeza del bailarín, así que solo veías la máscara y su cuerpo. Karen podía hablar un poco de nepalí y, gesticulando hacia la danza, le preguntó a uno de los tamborileros qué era la máscara. Él parecía confundido por su pobre nepalí por un momento, y luego se rió y simplemente dijo, «Lo». Más tarde, en el hotel, busqué en Google, en el brutalmente lento Internet, qué era un lo, y aparentemente era una especie de demonio del folclore nepalí que protege a la gente del pueblo. Apagué mi laptop y luego logré dormir profundamente. Al día siguiente, conocimos a nuestro guía, el Sherpa Harish. Era de un pueblo a unas 8 horas al noreste de Katmandú, subiendo hacia los Himalayas. Cargamos nuestro equipo en un camión alquilado y luego subimos en él, atravesando la ciudad, luego los suburbios pobres y miserables, antes de finalmente llegar a tierras agrícolas montañosas. Rob hizo que Willy lo filmara entrevistando a Harish por un rato mientras conducía. Harish nos dijo que había visto destellos del Yeti cuando era niño, y que la bestia dejaba huellas en la arena cerca de los ríos y arroyos. Muchos de los pueblos cercanos a él también habían informado avistamientos, pero a menudo algunos niños salen a buscar por su cuenta, dice, pero en su mayoría se pierden en la densa jungla montañosa. A veces regresan con rasguños y moretones, generalmente por caídas, tropezones o incluso, a veces, mordeduras de serpientes. Harish continuó explicando que las leyendas locales del Yeti se hicieron mundialmente famosas cuando exploradores occidentales comenzaron a venir a Nepal para la exploración, principalmente alrededor del siglo XX. Los mitos explotaron a medida que más montañistas venían con la esperanza de ver al primo de Bigfoot en su ascenso por las diversas montañas, siendo la más famosa, obviamente, el Monte Everest. Harish afirma que el Yeti existe, pero entiende por qué muchos occidentales e incluso aquellos de las ciudades son más escépticos, porque hay otros grandes simios, como los orangutanes, en las junglas, que la gente podría confundir con el Yeti. Dejamos de filmar y dejamos que Harish condujera. Nos llevó casi todo el día y no fue un viaje agradable. La mayoría de los caminos eran poco más que senderos de tierra y en algunos puntos estaban muy altos, con vistas de paisajes impresionantes, con nada más que barandillas de aluminio endebles para proteger tu vehículo si se salía de la carretera. Llegamos a su pueblo alrededor de las 9 de la noche, hora local. Yo esperaba un pueblo de chozas de madera como las que ves en la televisión, pero este pueblo era más como una pequeña ciudad. Tenían electricidad, edificios de concreto y unas pocas calles pavimentadas, aunque en mal estado. La mayoría de los edificios, sin embargo, eran chozas con techos de aluminio y paredes de madera o concreto viejo. Harish nos llevó al único hotel del pueblo, que era un simple motel de 2 pisos. Acordamos encontrarnos temprano en la mañana, alrededor de las 5, ya que Harish dijo que esa era la mejor hora para posiblemente ver algo. La habitación del hotel era lo que esperarías del tercer mundo. Un colchón simple en el suelo, un agujero en el suelo con una tapa de plástico para un inodoro y una manguera con una boquilla para una ducha. Afortunadamente, el restaurante del motel servía un pollo decente. Logré dormir unas pocas horas, pero dormí con la ropa puesta, ya que las noches eran muy frías a esa altura en las estribaciones del Himalaya. Me desperté y me encontré con el equipo muy temprano. Harish nos llevó un poco lejos del pueblo, pero no demasiado. Tendríamos que hacer el resto del camino a pie. Dijo que la mayoría de los avistamientos son cerca de un arroyo que corre en el fondo de un desfiladero. Sin embargo, el gobierno nepalí estaba construyendo una presa justo al norte del pueblo y la mayor parte del río se había secado, así que podríamos caminar a lo largo de las orillas arenosas. El río no estaba lejos de la carretera, tal vez una caminata de 15 minutos a través de la jungla. Podía ver lo que la presa estaba haciendo al desfiladero. El agua estaba confinada a un pequeño arroyo en el centro de lo que debió haber sido un gran río, y al otro lado, como dijo Harish, había orillas arenosas y rocas. Willy y yo comenzamos a filmar en este punto y comenzamos a caminar hacia el norte. A ambos lados del desfiladero había colinas empinadas cubiertas de árboles y se podían ver a lo lejos las primeras montañas del Himalaya. De vez en cuando nos deteníamos y Harish le explicaba a Rob un poco más sobre el Yeti, y Rob daba su propia opinión también. Harish señalaba varias huellas de animales, incluidos osos e incluso un tigre, para que tuviéramos una referencia cuando nos mostrara la verdadera huella del Yeti. Más adelante,
Seguimos caminando por lo que pareció una hora, siguiendo la orilla seca del río. Mi amigo de vuelta en casa tenía razón al decir que era un terreno difícil. Me consideraba bastante en forma, pero incluso esto estaba siendo difícil a medida que seguíamos subiendo colina arriba. Eventualmente, llegamos a una curva en el río marcada a mi derecha por un acantilado empinado. Harish nos llamó para mostrarnos algún tipo de huella simiesca en la arena seca del río. Seguí filmando mientras Rob hacía preguntas sobre cómo los aldeanos la encontraron, si podría ser simplemente un simio normal o un orangután, ese tipo de cosas. La huella era bastante extraña, aunque incluso si fuera de un orangután, era del tamaño de un oso, pero definitivamente humanoide, simiesca en forma, con 4 dedos y un dedo oponible más grande. Tomamos fotos de la huella y luego aprovechamos la oportunidad para almorzar. La huella era extraña pero interesante, pensé en ese momento, y mirando hacia atrás, aquí es donde desearía que nos hubiéramos detenido. Después del almuerzo, Harish nos dijo que el yeti probablemente es un antepasado o pariente no descubierto de los simios. Dice que le gusta vivir en cuevas y tiene evidencia de ello. La mención de la cueva fue dada a Karen, quien le contó a Rob semanas antes, así que no fue una sorpresa para Rob. Estas producciones de naturaleza generalmente se programan con mucha anticipación para que no haya sorpresas. Empacamos nuestras cosas y comenzamos a subir a la jungla hacia esta cueva, subiendo la empinada ladera cerca del acantilado. Cuando pensé que la caminata por el río era difícil, aún no había experimentado una caminata real. En casa, caminaba alrededor de Seattle, cerca de Portland, cuando visitaba a mis padres, pero los senderos no se comparan con caminar por la jungla inexplorada del Himalaya, y ni hablar de los casi 60 libras de equipo de video que llevaba en mi espalda. La jungla era ciertamente un lugar único. Te introduces en un paisaje sonoro completamente nuevo, desde monos gritando entre ellos, toneladas de diferentes aves, el crujir de la vegetación y hasta algunos chirridos extraños de insectos que ni siquiera podría nombrar. Eventualmente, la constante batalla cuesta arriba tomó un giro hacia el sur, literalmente. Harish nos llevó cuesta abajo hasta que estuvimos frente a frente con esta cueva. Tenía un techo bajo, tal vez 1,5 metros, pero era bastante ancha, del largo de un autobús de ciudad. La entrada estaba cubierta de una vegetación densa, excepto por un agujero cortado donde, presumiblemente, este yeti entraba y salía. En ese momento, Willy comenzó a filmar a Rob y Harish entrando en la cueva, y un chillido agudo vino desde detrás del área por la que habíamos subido. Casi me caí y mis músculos se pusieron rígidos. Instintivamente giré mi cámara, pero no pude ubicar de dónde venía el chillido. Rob se volvió con una expresión de preocupación. Willy y Harish, por otro lado, se reían de mí. Willy tenía su cámara apuntando a las copas de los árboles y estaba tratando de no reírse para mantener su cámara estable. Willy señaló hacia arriba y nos dijo que miráramos. Seguí su mirada para ver un pequeño mono marrón colgando de una rama, aullando. «Mono, parece que viste un fantasma, ¿eh?» Y la ansiedad en mí se fue reduciendo lentamente mientras el mono gritaba de nuevo, justo hacia nosotros, un par de veces antes de escapar hacia las copas de los árboles. Debo haber soltado el mayor suspiro de mi vida y nos volvimos para entrar en la cueva. Rob entrevistó a Harish nuevamente antes de entrar, y Harish dijo que unos chicos locales encontraron este lugar y vieron al yeti salir de la cueva. Rob hizo una pequeña broma y luego entramos en la cueva. Como era de esperar, la cueva estaba completamente oscura y fue una suerte que tuviéramos nuestras luces en las cámaras, además de visión nocturna. La cueva no parecía ir muy lejos, pero era difícil de decir. El techo parecía bajar cada vez más a medida que avanzábamos. Rob estaba caminando un poco de espaldas, hablando a la cámara mientras hablaba sobre la historia de los avistamientos del yeti, ese tipo de cosas. Empezamos a agachar la cabeza mientras el techo seguía bajando y la luz de la entrada se hacía más pequeña. Estábamos tal vez a 30 metros cuando Rob comenzó a hablar sobre el primer avistamiento occidental del yeti en 1832, cuando se detuvo al tropezar con algo. Murmuró, y se volvió para ver cuán grande era la roca para rodearla, solo que cuando se giró y enfocó su linterna en el suelo, su pie no había golpeado una roca. Podía ver a través de mi cámara una masa humanoide en el suelo, como alguien en posición fetal. Rob saltó hacia atrás y Harish fue a ver que estaba mal. Dio la vuelta al hombre que estaba completamente desnudo y cubierto de mugre.
Harish me miró y el hombre era claramente occidental. Tenía una barba desaliñada, estaba muy delgado y parecía extremadamente deshidratado. Este cuerpo en el suelo seguía vivo, aunque murmurando algo y sosteniéndose. Había 2 pequeños agujeros en el costado del hombre, como algún tipo de mordedura, tal vez de un murciélago. Estábamos en una cueva, y el hombre claramente había estado allí durante algún tiempo. Pensamos que era un turista perdido o un montañista al principio, pero luego Harish recogió un pedazo de plástico cerca del hombre y me lo mostró. Lo leí en voz alta. Jacques Richard, ingeniero. Ingeniero. Obviamente era francés y debía trabajar en la presa. Harish explicó que la presa estaba parcialmente financiada por el gobierno francés y el Banco Mundial. Acordamos que debió haberse perdido e intentamos ayudarlo a levantarse cuando el mismo chillido del mono aullador surgió de la entrada de la cueva. Me giré lentamente, manteniendo mi cámara grabando. A través del objetivo vi una figura muy alta, oscura y delgada de pie en la entrada de la cueva. No tenía ropa ni pelaje, solo una gran cabeza de cabello que era completamente oscura, al igual que el resto de su silueta. Pude distinguir el cuerpo retorciéndose del mono en la boca de la criatura. Gritó de nuevo, y luego hubo un crujido y un sonido asqueroso de succión. Todo lo que pude distinguir de la silueta fueron 2 enormes ojos blancos, redondos, mirándome a través de la cámara. La criatura soltó otro grito aterrador, dejó caer al mono y rápidamente se retiró más profundamente en la jungla, desapareciendo en la densa vegetación. El equipo, atónito y aterrorizado, recuperó el sentido y decidió que necesitaban salir de la cueva y regresar al pueblo de inmediato. Levantamos cuidadosamente al hombre herido y confundido y comenzamos a abrirnos camino de regreso a través del terreno traicionero. El hombre herido, Jacques Richard, estaba débil pero consciente, murmurando incoherencias sobre ser cazado, criatura, algo, y su estado delirante sugería que había pasado por algo muy traumático. El viaje de regreso al pueblo fue muy arduo. Enfrentamos múltiples desafíos al tener que cargar a Jacques. Los caminos eran resbaladizos y el miedo constante de que la criatura pudiera regresar. Harish lideraba el camino rápidamente, usando su conocimiento del terreno para guiarnos de regreso de manera segura. A medida que caminábamos, los murmullos de Jacques se volvieron más coherentes. Habló sobre ser parte de un equipo que trabajaba en la presa y cómo encontraron a la criatura durante sus estudios. Describió los ataques de la criatura y cómo parecía estar protegiendo su territorio. Jacques mencionó que otros de su equipo desaparecieron y nunca fueron encontrados. Finalmente llegamos al pueblo de Harish a altas horas de la noche. Los aldeanos quedaron sorprendidos al ver a Jack, a quien creían muerto. Harish rápidamente organizó ayuda médica y el médico del pueblo atendió las heridas y la deshidratación de Jack. El equipo se reunió para discutir los siguientes pasos. Rob y Karen decidieron regresar a Katmandú para informar del incidente y compartir las imágenes con Discovery, y Jack, ahora ligeramente más estable, insistió en venir con nosotros. Creía que las imágenes eran vitales y que el mundo necesitaba saber lo que estaba sucediendo aquí. El viaje de regreso a Katmandú fue tenso pero relativamente tranquilo. Estábamos constantemente en guardia, temiendo posiblemente otro encuentro con lo que fuera esa cosa, pero aún en estado de shock. Al llegar a la ciudad, pudimos comunicarnos directamente con los productores de Discovery. Estos ejecutivos inicialmente fueron escépticos, pero pronto se convencieron con las imágenes que subimos a su servidor. Después de revisar las imágenes, los ejecutivos nos instruyeron entregar todo nuestro equipo audiovisual en el aeropuerto y nos aseguraron que se pondrían en contacto con nosotros pronto a nuestra llegada. Cumplimos, aunque se sintió muy extraño y desalentador separarnos de nuestro equipo de esa manera. Pasaron semanas y no supimos nada sobre las imágenes o el especial planeado, y hacía tiempo que habíamos perdido el contacto con Jax. Los intentos de contactar con Discovery fueron recibidos con respuestas muy vagas y evasivas. Rob recibió una pista anónima de que las imágenes podrían haber sido clasificadas y que el proyecto había sido archivado indefinidamente. Se especuló que algunos poderosos querían mantener en secreto la existencia de la criatura y esa cueva. Y aunque estoy bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, me he sentido completamente obligado a compartir esta historia. El mundo merece saber sobre los eventos que presenciamos y la criatura que permanece oculta en las sombras del Himalaya. La verdad no debe ser suprimida y solo espero que este relato llegue a aquellos que buscan descubrir los oscuros misterios de nuestro mundo.
Soy un hombre de 62 años que ha visto mucho en la vida. Mi madre y mi abuela eran nativas Cree, y un día mi madre me contó una historia de su abuela sobre el Wendigo y cómo se relacionaba con nuestra gente. Siempre me advirtió que tuviera cuidado con el Wendigo. Cuando cumplí la mayoría de edad, me uní a las Fuerzas Armadas canadienses. Mis padres me llevaron hasta la puerta para acompañarme a mi nueva vida, y mi madre me dijo: «Estoy orgullosa de ti, hijo mío. Estoy segura de que te irá bien. Solo ten cuidado cuando estés en la naturaleza y ten cuidado con el Wendigo». Después de mi entrenamiento básico, fui enviado a un curso de especialización y luego a mi primer destino. Fui asignado a las Fuerzas Especiales de Servicio en Petawawa, Ontario, como especialista en comunicaciones. Dado que mi trabajo incluía reparar equipos de telecomunicaciones, tenía una autorización de seguridad de alto secreto. Entrenamos duro mientras estuve allí y estaba listo para enfrentar a cualquier enemigo que encontrara en mis misiones. Un día de diciembre, nos transportaron en helicóptero a la cima de una montaña cerca del Parque Provincial Algonquin para una semana de cursos de guerra invernal. Durante esta semana de entrenamiento, cada uno de nosotros tenía que hacer guardia por la noche. En una de esas noches, alrededor de las 2 de la mañana, comencé a escuchar voces extrañas en la montaña. Esa noche, la temperatura rondaba los 30 grados bajo cero. Primero, verifiqué que todos estuvieran durmiendo en sus tiendas. Estaban todos presentes. Escaneé el área para ver si podía localizar a alguien. No había nadie allí, al menos nadie que pudiera ver con mi linterna de dotación militar. Seguí escuchando esas voces durante un rato, así que decidí llamar a quien quiera que estuviera allí. «Hola, ¿quién anda ahí? Estás en una base de las Fuerzas Armadas canadienses. Identifícate». No hubo respuesta. Seguí buscando lo que fuera que pudiera estar allí, pero seguía escuchando esas voces que sonaban casi asiáticas. Algunas venían de la derecha, otras de la izquierda. Parecían estar teniendo algún tipo de conversación. Como se trataba de un ejercicio de entrenamiento y aprendizaje, no teníamos municiones en nuestras armas. Sin saber qué esperar, hice lo segundo mejor que podía hacer. Coloqué la bayoneta y seguí caminando alrededor del campamento. Las voces se detuvieron después de un rato. Me pregunté quién en su sano juicio caminaría 20 millas hacia el desierto en un clima tan miserable solo para hacernos una broma. Esa semana, cerraron la base 2 veces porque hacía tanto frío. Por supuesto, nosotros estábamos en la cima de una montaña y era parte del entrenamiento, decían. Mi reemplazo llegó después de un rato, y cuando apareció, lo primero que me preguntó fue qué hacía con la bayoneta en mi arma. No quería decirle que estaba escuchando voces abajo de nosotros, así que le dije que hacía tanto frío que decidí hacer algunos movimientos de entrenamiento para calentarme. No sé si me creyó o no. El mes siguiente, hubo un gran ejercicio militar en Wainwright, Alberta. Toda la brigada terminó allí, y un día iba con mi compañero a hacer una reparación en un equipo que estaba en medio de la nada. Habíamos estado conduciendo durante unos 45 minutos en nieve profunda y no podíamos encontrar el equipo. Estaba conduciendo y decidí detenerme y verificar nuestra ubicación para encontrar nuestro objetivo. Mi compañero estaba mirando un mapa topográfico mientras yo trataba de ver si podía localizar un punto de referencia. A nuestra derecha había una zona boscosa con pinos y maleza. A la izquierda, un campo abierto a unos 30 metros de la línea de árboles. En mi posición de las 10 en punto, había un gran venado de cola blanca buscando comida en la nieve. El ciervo nos estaba mirando en nuestra dirección, y luego, de la nada, una enorme criatura salió disparada de la línea de árboles y se dirigió directamente hacia el ciervo que estaba pastando. Le tomó menos tiempo a la bestia cubrir los aproximadamente 30 metros hasta el ciervo que lo que me llevó a decirle a mi compañero que mirara. La bestia agarró al ciervo por la cabeza. Era más alta que el ciervo por unos 60 centímetros. Era de color marrón rojizo, con hombros muy anchos. La cabeza era puntiaguda y estaba sobre los hombros sin cuello. Los brazos eran largos y musculosos, las piernas eran como tambores de 200 litros y el cuerpo estaba cubierto de pelo largo. Desearía haber tenido más tiempo para observarla y obtener más detalles, pero todo sucedió tan rápido. Tan pronto como la bestia alcanzó al ciervo, colocó una mano en la parte superior de la cabeza del ciervo y la otra en la parte posterior del cuello, y luego lo torció como si fuera un trapo. Sin detenerse, se dirigió de nuevo al bosque con el ciervo sobre su hombro.
Puse la camioneta en marcha y dije, salgamos de aquí. Mi compañero logró encontrar el sendero que conducía a nuestro destino y encontramos el equipo. Cuando regresamos al área de vivac, mi sargento me preguntó si todo había ido bien. Le dije que no sabía qué había visto en nuestro camino hacia la otra ubicación, pero que había sido bastante espeluznante. Me miró y dijo que no quería escuchar más sobre eso, así que me lo guardé para mí y me alejé. Con el tiempo, a medida que fui envejeciendo, me di cuenta de que había presenciado a un Sasquatch cazando ese ciervo. Tuve una buena carrera en el ejército. Hice algunas misiones y participé en varias misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Vi muchos animales extraños y fui testigo de muchas situaciones inusuales, pero la bestia en Alberta fue la que nunca olvidaré. Hace muchos años me ocurrió algo que en un principio pensé que había sido causado por un puma, pero ahora no estoy tan seguro de que se tratara de un puma, ¿sabes? A principios de la década de 1990, mi mejor amigo y yo fuimos de campamento. Era el fin de semana antes del Día de los Caídos, y estábamos acampando en un pequeño campamento junto a la carretera entre el lago Castaic y el lago Hughes, en el sur de California. La primera noche fue tan molesta debido a todos los pandilleros de Los Ángeles que aparecieron e hicieron ruido toda la noche, que empacamos y nos fuimos el sábado por la mañana. Había escuchado sobre un lugar llamado Sawmill Mountain de uno de mis compañeros de trabajo, y estaba cerca, así que nos dirigimos allí. Sawmill Mountain está junto a la carretera entre el lago Hughes y Gorman, y para llegar allí tienes que recorrer varios kilómetros desde el desvío por caminos de tierra no mejorados hasta el campamento. Cuando llegamos, era mediodía del sábado y éramos las únicas 2 personas en el campamento. La altitud era de unos 1500 metros y hacía fresco allá arriba, con una vista hermosa del valle abajo. Era un gran campamento. Montamos nuestras tiendas, armamos el campamento, almorzamos y nos sentamos a relajarnos a la sombra. Mi amigo entró en su tienda y se echó una siesta, y yo hice lo mismo en mi tienda. Después de una corta siesta, decidí hacer un poco de exploración. A unos 25 metros de nuestro campamento había un sendero, y caminé por él unos 150 metros. Al lado del sendero, junto a la línea de árboles, escuché algo moverse y miré en esa dirección. Pensé que vi un destello de algo de color claro, pero dejó de moverse. Todavía estaba en estado de alerta baja, lo que se conoce como condición blanca, y no pensé que hubiera nada malo. Seguí caminando unos metros más, notando que las flores silvestres estaban floreciendo por todas partes y disfrutando de las vistas, cuando de repente comencé a pensar en esa película Depredador, donde el monstruo podía ver a las personas, pero ellas no podían verlo a él. Entonces noté que todo se había quedado absolutamente en silencio, ni insectos, ni pájaros cantando, nada. Hice un giro de 360 grados y no vi nada. Supongo que tal vez el repentino silencio había desencadenado alguna respuesta primitiva de lucha o huida en mí que me hizo pensar en esa película, pero de todas formas estaba armado en ese momento con una Smith & Wesson de 10 milímetros, y me aseguré de tener la mano sobre ella. Sin embargo, el arma no me dio ningún consuelo. La sensación de pavor y desesperación era tan inmensa que sentí que estaba en pánico. Me sentí paralizado en el lugar por unos momentos. Luego esa pequeña voz en el fondo de mi cabeza intervino y me dijo, «Sal de ahí ahora». No corrí, porque lo único en lo que podía pensar era en un puma, y correr haría que me persiguiera. No podía ver qué me estaba observando o acechando, y no puedes disparar a lo que no puedes ver. Empecé a llamar a mi amigo tan fuerte como pude, y caminé rápidamente de regreso al campamento. Incluso después de regresar, seguía sintiéndome bastante asustado. Mi amigo estaba allí bebiendo una cerveza y le conté lo que había pasado. «Mientras dormías en la tienda hice lo mismo», me dijo. «Sentí lo mismo que tú, y nunca antes había sentido una sensación de pavor así, y no lo he sentido desde entonces. Era tan poderosa que era paralizante». El resto del fin de semana fue bastante tranquilo. Algún idiota en un Subaru Brat subió y condujo por el campamento como si estuviera en la Baja 500 al atardecer, pero no pasó nada más. Era un gran lugar para acampar, pero ninguno de los dos fue a ningún lugar solo. Habíamos regresado varias veces para acampar los fines de semana con grupos más grandes de amigos. Caminamos hacia allí, iluminando los árboles con nuestras luces, pensando que era un puma o un lince, pero no había nada. A unos 10 metros del campamento, de repente algo nos gruñó.
No repetiré lo que dijo mi amigo, pero salimos disparados de vuelta al campamento tan rápido como pudimos. Cuando llegamos, encendimos todas las linternas que teníamos y echamos un montón de madera de pino carcomida por termitas en el fuego para que estuviera lo más brillante posible. Esa noche fue difícil para dormir, pero nada nos molestó después de eso. Ahora avanza rápido hasta hace unas 3 semanas. Estaba hablando con mi amigo por mensaje de texto sobre lo que hemos estado llamando el fantasma de Sawmill Mountain, y yo había dicho que pensaba que era un puma. Lo que él dijo me dejó boquiabierto. Está bastante seguro de que era un Sasquatch ese día, hace muchos años. Me señaló un montón de sitios web sobre Bigfoot e hice un poco de lectura, y tengo que decir que estoy empezando a estar de acuerdo con él. Según todo lo que leí, se mantienen lo suficientemente cerca de nosotros como para vigilarnos, y a diferencia de la visión hippie de que son los guardianes gentiles del bosque, en realidad son depredadores ápice. Creo que ese día yo estaba en su menú o hice enojar a la criatura al ahuyentar lo que estaba cazando. También creo que el gruñido un par de años después fue un recordatorio amable para que dejáramos de hacer tanto ruido en su territorio y que nos quedáramos en nuestro campamento. Además, descubrí que el Pacific Crest Trail, que va desde México hasta Canadá, atravesando California, Oregón y Washington, pasa justo por el campamento de Sawmill Mountain, y los sitios web que rastrean avistamientos de Bigfoot han tenido algunos en el área general. Ahora vivo en Arizona, pero me gustaría volver allí algún día para buscar evidencia de estructuras de ramas y otras señales extrañas. De todos modos, esa es mi pequeña historia de Pie Grande.